Este programa explora el consumo y abuso de las drogas a través de la historia. Se recomienda la discreción del televidente. ¿Por qué consumimos drogas? ¿A qué época se remonta nuestra relación con ellas? ¿Los hombres prehistóricos consumían hongos mágicos? Los de la Edad de Piedra. ¿Cuáles civilizaciones antiguas consumían drogas para inducir sus trances? Era como una gigantesca fiesta rave griega, en la cual esperamos viajar hacia otro mundo. Es real. Lo percibes en un espectro más amplio. ¿Qué drogas alimentaron a algunos imperios y envenenaron a otros? ¿En qué momento el gobierno decidió intervenir? ¿Quemamos todo esto? Así es. Hay mucha hierba por quemar. ¿Las drogas fuertes actuales siempre fueron consideradas así? ¿Cómo sabemos cuáles de las que ponemos en nuestro cuerpo son seguras? ¿Me están causando ansiedad? ¿Tienen algo para eso? Hola, soy Dean Norris y consumo drogas. Igual que mi madre y mi doctor y hasta mi querido perro. Y apuesto a que si viven en el siglo XXI, ustedes las consumen. Créanme, hagamos un viaje para conocer más sobre las drogas. La época del hombre primitivo, los primeros consumidores. Hoy en día hay miles de drogas a nuestro alcance. Pero también hace 20.000 años, ¿los hombres primitivos sabían cuándo consumir drogas para alterar sus cuerpos y mentes? ¿Cómo conseguían las drogas y cuáles usaban? Como especie, los seres humanos hemos consumido drogas desde que aprendimos a caminar, ya que las drogas están a nuestro alrededor. Los papaverales, los árboles de cacao y las hojas de tabaco crecen cerca de donde vivimos. Las plantas que existen actualmente son las mismas que existían hace 20.000 años. Con una excepción importante, ahora existen las plantas domésticas como el trigo y la cebada. No se hacían cervezas con cebada hace 20.000 años porque no la cultivaban. ¿Cuál fue la primera droga que experimentaron los seres humanos? El arte de la piedra de la era prehistórica podría darnos una pista. El arte en las piedras incluye formas simples que asemejan a las formas que se ven durante la alteración del estado de conciencia. Las drogas psicodélicas han existido por más tiempo que los seres humanos. Yo, igual que muchos, creo que se usaron durante la historia. Los dibujos y las esculturas en las cavernas apuntan a eso. En varias culturas del mundo, el hombre ha consumido e ingerido lo que nosotros llamamos hongos mágicos. Creo que es natural que la gente ingiera esos hongos porque somos recolectores. La gente recolecta comida y es normal probar cosas nuevas. ¿Estos son hongos pintados en las paredes de las cavernas? No lo sabemos. Pero algo es cierto. No pintaron zanahorias ni cebollas. Los hongos debieron tener algo muy especial para los hombres primitivos. ¿Pero qué era? Iré a buscar hongos para averiguarlo. Bosque templado de coníferas, Condado de Pasco, Florida. Yo entiendo que la gente busque tesoros, pero ¿por qué buscan hongos? Es emocionante encontrar hongos comestibles, pero hay otros tipos de hongos que tienen componentes que alteran la mente, como sustancias alucinógenas. ¿Esos son a los que les dicen hongos mágicos? Sí, ese es uno de los términos coloquiales. Se les dice hongos mágicos y los indígenas les dicen hongos sagrados. ¿Cuándo pudo ser la primera vez que el hombre consumiera hongos? ¿Qué tan viejos son? Es probable que hubiera encuentros en algunos sitios durante la era prehistórica. ¿Los hombres prehistóricos consumían hongos mágicos? Los de la Edad de Piedra. ¿Qué los hace mágicos? Tienen efectos que alteran la mente e inducen una alteración en el estado de conciencia. ¿Cuál es ese ingrediente? El ingrediente activo es la psilocibina. La psilocibina es un componente alucinógeno que afecta los niveles de serotonina en el cerebro. Causa náuseas, vómitos, debilidad muscular e incapacidad de distinguir entre la realidad y la fantasía. ¿Cómo crees que los hombres prehistóricos descubrieron los hongos? Bien, en algunos casos fue ensayo y error y descubrimiento accidental. Sin embargo, había algo con este tipo de efecto que fue objeto de una búsqueda deliberada, el estar alerta. Alguien se los encontró y quiso seguir haciéndolo. Exactamente. Sí,
¿Por qué crees que los hongos fueron considerados sagrados? Hay algo inherente en el efecto de los hongos alucinógenos que tiene el poder suficiente para cambiar puntos de vista y asuntos vitales. No sabemos cuál es el impulso, pero es algo que aparentemente no puede explicarse de otra forma. Vaya, no sabemos si de verdad el hombre prehistórico experimentó con hongos, pero hay muchas especulaciones sobre eso. Una opinión controversial es que las experiencias de expansión mental con hongos ayudaron a los seres humanos a evolucionar. En los círculos académicos psicodélicos, esto es la teoría del mono drogado. Parece posible que las plantas psicoactivas jugaron un rol importante en la evolución humana. Se puede ser más inteligente usando drogas psicodélicas. Se piensa mejor y se ven las relaciones en la naturaleza. Se ve dónde ha estado una semilla, en dónde creció y se recolectan. Los monos no podían hacer eso, pero con drogas psicodélicas tal vez sí. Una nueva manera de estar en el planeta pudo haber comenzado con estas drogas. La experiencia humana con las plantas psicoactivas pudo ser una experiencia religiosa primordial y el comienzo de la sospecha del hombre de que había otro mundo. Los seres humanos han usado drogas alucinógenas para tratar de conectarse con poderes mayores por miles de años. ¿Pero lo hacían a propósito o las descubrieron accidentalmente en búsqueda de comida? Bien, ¿qué te parece si vamos a buscar hongos? A mí me parece bien. Bien, ¿qué estamos buscando? Aquí en Florida, la especie más conocida es la Psilocybe cubensis. De hecho, allí veo algunos hongos. Sí, parecen hongos. Sí, ¿esos son los que buscamos? No son Psilocybe cubensis. Estos hongos podrían ser venenosos. Vaya. Al menos a primera vista. Qué bueno. Mira eso. Las amanitas más venenosas normalmente son blancas. Sí. Su cuerpo y sus laminillas son blancas y su base parece un saco. Si quisiera experimentar un poco, ¿ese no sería el indicado? Exactamente. No puede comerse bajo ningún propósito. Bien. ¿Te interesa ver los hongos alucinógenos como los Psilocybe cubensis? Por supuesto que sí. Bueno, mejor nos vamos de este hábitat hacia el prado que está justo allá. Creo que ahí tendremos más posibilidades. Vamos a ver. Bien. Al parecer, las lluvias recientes son perfectas para buscar hongos. ¿Eso es excremento o estoy equivocado? Es estiércol de vaca, o mejor dicho, excremento, popó. ¿Pueden nacer hongos de ahí? Así lo prefieren. Los Psilocybe cubensis nacen en lo más sucio. ¿Crecen en el excremento? Sí. ¿Y se los comen? Sí, los indígenas les dicen angelitos o pequeños ángeles. Sí. Pero nace del estiércol. Quisiera conocer exactamente lo que busco para poder ayudarte. Te lo señalaré cuando los vea, pero es muy confuso. 90% de lo que vemos en los hongos nos engaña. Sí. Por ejemplo, estos hongos son del género Paneolos, pero pareciera que fueran... Podría ser. Los Psilocybe cubensis son morados oscuros. ¿Qué pasa si me lo como? Podrías sentirte un poco confundido. ¿Pero no me drogaría? No, pero algunos que intentaron drogarse con ellos los comieron y empezaron a sentir temblores, como si dispararan un cohete y empezaron a decir: Houston, tenemos un problema, ¿sabes? Mejor nos aseguramos porque será un despegue rudo. Se prepararon y sonaron unos petardos, pero de repente se les acabó la experiencia. Llevamos horas buscando y hemos visto mucho estiércol y hongos, pero no de los mágicos. Ya me estaba preguntando si los conseguiríamos. Sí. Mira eso. Eureka. ¿Las drogas nos han ayudado o nos han dañado? ¿Qué papel han jugado para convertirnos en lo que hoy somos? ¿Y cómo las encontraron nuestros ancestros? Continuemos nuestro viaje para conocer más sobre las drogas. La época del hombre primitivo, los primeros consumidores. La humedad aumenta cada vez más en los prados de Florida. Y empiezo a dudar que nuestros ancestros comieran hongos mágicos siendo tan difíciles de encontrar. ¿Piensas que estos hongos son drogas o medicinas? Los conceptos de las drogas y medicina están definidos por un patrón cultural en nuestra sociedad. Se entiende que las medicinas son buenas, pero en la sociedad nativa se escucha el concepto de buena medicina y mala medicina, por lo que... Sí. ¿De qué tipo es eso? Ahí está. ¿Lo ves azul?
Sí. Yo también. No es de los Psilocybes cubensis, pero podría ser Copelandia, en mi opinión. Oh, mira eso. Esta forma particular, si tiene un color azul en el sombrero tal como esta, contiene psilocibina y es tan alucinógeno como los Psilocybes cubensis, aunque este podría ser un Copelandia. ¡Eureka! Tú prefieres tenerlos en las manos. En mi opinión, sí es preferible. Entonces tengo que arrestarte por posesión. Es una broma. Con respecto a las drogas, nos preguntamos si nuestros ancestros las usaban para inducir alteraciones en el estado de conciencia. ¿Puede eso probarse o refutarse? Lamentablemente, no, ya que no tenemos los restos de las plantas. Me quedan pruebas orgánicas de que las culturas de caza-recolección hayan consumido drogas. El arte en las piedras es psicodélico, pero no prueba mucho. Espero que las civilizaciones posteriores hayan dejado más pistas. La época de la medicina mágica, Antiguo Egipto. En la antigüedad, Egipto era considerado el gabinete medicinal del mundo. Ellos conocían las complicaciones de un gran número de toxinas y de sustancias psicoactivas. Los textos más antiguos que tenemos son de hace 3.500 años. Uno de ellos se llama el papiro Ebers y tiene información que los doctores han recolectado por 1000 años. Este documento médico, escrito alrededor de 1550 a.C., es uno de los más viejos del mundo. Menciona varias sustancias familiares usadas como curas provisionales. Ajo para las hemorroides, eneldo para la flatulencia y miel para los problemas respiratorios. También había un sorprendente remedio para calmar a los bebés. El opio. Bien, mientras funcione. El opio es maravilloso para calmar el dolor y ha sido de gran ayuda para la humanidad. Este recipiente se llama Bil y es fácil de conseguir en Egipto. Si lo volteamos parece una semilla de adormidera. Estas líneas rectas asemejan a las que habría que hacer para sacarle el opio a la semilla de adormidera. Además de descubrir medicinas mágicas, los egipcios usaban otras sustancias, como el incienso y la mirra en ceremonias mágicas. Muchos reconocen el incienso y la mirra porque fueron regalos en el nacimiento de Jesús. Si se inhalan en un espacio cerrado, son muy poderosos. Los egipcios estaban conscientes del uso del incienso para motivar a sus estatuas. Permitían que Dios hablara a través de sus estatuas y aparentemente tanto los egipcios como los griegos inundaban a sus grupos con grandes cantidades de humo del incienso. ¿Quién sabe si el incienso y la mirra pueden hacer hablar a las estatuas hoy en día? Pero algunos estudios que se han probado en ratones indican que ambos pueden reducir el dolor y aliviar los síntomas de la depresión y la ansiedad. Conozco gente que experimenta con incienso y es psicoactivo. Los antiguos egipcios consumían drogas medicinales y en ceremonias mágicas, pero ¿lo hacían para divertirse? Los antiguos egipcios tenían muchos festivales anuales, en los cuales se embriagaban. Había festivales de ebriedad para la diosa Hathor, en los cuales tenían que beber mucha cerveza roja. Los egipcios se tomaban en serio sus cervezas y se aseguraban de tener sus reservas completas. Esta es una taza de cerveza egipcia de hace 6.000 años. Alguien la fabricó para ponerla en la tumba de un amigo, para que éste tuviese cerveza por toda la eternidad. Nuestras lápidas dicen, descanse en paz, las de los antiguos egipcios, que se te provea pan y cerveza. Los antiguos egipcios construyeron las pirámides, diseñaron ciudades y gobernaron por miles de años y claramente las drogas tuvieron importancia en sus vidas. Pero hubo otra civilización en el mundo que también construyó pirámides, cuyo consumo de drogas les dejaba efectos más duraderos. La época de los indígenas psicodélicos, la América antigua. Oí que los antiguos mayas consumían todo tipo de drogas. Averigüemos si es cierto. Vaya, así que esto es Copán. Esto es Copán, una de las grandes ciudades de los antiguos mayas. Construyeron templos monumentales en lo que hoy es Guatemala,
Belice, el oeste de El Salvador y de Honduras y el sur de México. Es una sociedad avanzada. Extremadamente avanzada. Vegetación exuberante, estatuas con rostros feroces. Este lugar promete. Este es el Templo 11. ¿Lo es? Vaya, Sí. ¿qué es esto? La idea era estar más cerca de los cielos donde viven las deidades, los dioses. ¿Nos acercamos? Bueno, vamos. Son una sociedad avanzada. ¿Tienen ascensores o...? No, no hay ascensores, pero tal vez los cargaban. ¡Perfecto! Creo. Los mayas construyeron sus pirámides para estar más cerca de los dioses. ¿Consumían drogas con el mismo propósito? Ya casi llegamos. Para averiguarlo, tenemos que experimentar. Me refiero a llegar hasta arriba. Las culturas precolombinas del hemisferio occidental consumían una abundante variedad de sustancias psicotrópicas naturales que usaban para adoraciones en sus rituales a través de Sudamérica y Centroamérica. Si esas culturas indígenas sabían que estaban rodeadas de plantas psicoactivas, supongo que Copán no era la excepción. Es la gran ciudad maya que está en las montañas, es un reino montañés. Algunos lo consideran el Shangri-La de los mayas. Sí, debe ser difícil imaginar cómo sería vivir aquí. ¿Qué sabemos de su relación con las drogas? Ellos eran agricultores y entendían muy bien el mundo de las plantas. Sí. Eso prueba totalmente que ingerían plantas psicoactivas. ¿Plantas psicoactivas? Sí. Debían saber que tenían efectos narcóticos. Por medio de la experimentación y el ensayo y error durante siglos, la gente entendió que podía ser una planta o un hongo. Sí. Los mayas dejaron pruebas de haber consumido hongos. Pero si usaban drogas psicodélicas, ¿qué experiencias buscaban? ¿Y por qué? Bueno, la idea era estar en comunión con los dioses. Si lo lograban, podían obtener sus consejos, lo cual era muy poderoso. Esto iba de la mano con varios tipos de sangrías, sacrificios y cosas similares. ¿Sangrías? Explícame Sangrías. eso. Sí, digamos que tú eres un rey. Bien, es rey bueno de los ser mayas rey. en Copán. Exacto, entonces, sí, es bueno ser ¿qué rey. haría? ¿Eso crees? ¿Qué harías? Pues sacarías tus genitales y con un objeto prestigioso como la espina de una mantarraya traída desde el océano, te perforarías los genitales. Sí, ya bien. calma. Dejarías que la sangre fluyera a una corteza de papel. Bien. Dentro de un tazón de cerámica, el cual encenderías y te lo fumarías con tu sangre. Y eso sería una ofrenda. Vaya, quizá no es tan bueno ser rey. Entiendo por qué era una alteración de su estado. ¿No era más fácil comer hongos? Bueno, sí, es probable que las plantas psicotrópicas y los hongos también se usaran en estos rituales. Sí. Los reyes seguramente eran chamanes. Sí. Alcanzaban estados visionarios y viajaban a otros terrenos y cosas así. Por lo que las alteraciones de estado inducidas por hongos eran una buena manera para ser chamanes. Sí, seguro. Los hongos mágicos les permitían hablar con los muertos. Rápida y fácilmente. Ya que los mayas eran tan avanzados, me pregunto si descubrieron nuevas formas de ingerir drogas. Al parecer hay pruebas de que usaban tabaco para hacerse enemas. ¿Qué? ¿Por qué pensamos que las drogas psicoactivas son tan peligrosas? Los mayas las usaban para estar en comunión con los dioses. La época de los indígenas psicodélicos, la América antigua. Al parecer, los mayas enterraban a sus muertos con plantas narcóticas. Alan me estaba llevando a las tumbas subterráneas de Copán para que lo vea por mí mismo. En la arqueología usamos muchas ciencias duras y una de las técnicas más importantes es buscar pruebas de especímenes botánicos. Eso es para saber qué tipo de plantas usaban en los rituales. En los entierros, por ejemplo. Algunos arqueólogos han estado buscando pruebas de este tipo de plantas psicoactivas. Esto es bueno porque muestra los nichos donde hacían ofrendas, incluyendo las de las plantas. Entiendo, estas plantas son importantes porque los enterraban con ellas. Sí, exactamente. Cuéntame de otras plantas narcóticas que hayan podido usar los mayas. El tabaco era una de las más importantes. Fumaban tabaco. Claro que lo fumaban, pero al parecer también hay muchas pruebas de que usaban el tabaco para hacerse enemas. Sí. Era algo exacto si se toma en cuenta que los intestinos tienen mucha sangre y podían obtener componentes químicos rápida y efectivamente. Los enemas eran rituales bastante serios. Un enema de tabaco hubiera sido el equivalente a fumar entre 20 y 40 cigarrillos normales y les hubiera inducido un estado visionario, una alteración de la conciencia.
Creo que tener hojas de tabaco en la retaguardia para un enema induciría a un estado visionario. Oh, sí. Los mayas tenían formas creativas de inducir alteraciones de sus estados, pero ninguna parecía placentera. Obviamente, el hacerse enemas con tabaco y perforarse los genitales no era algo recreacional. No, para nada. Se trataba de rituales y también de prácticas muy estructuradas y ordenadas. Estas plantas les servían para estar en comunión con Dios. Bueno, de hecho, ellos eran dioses. Alojaban a los dioses divinos en sus cuerpos para convivir con ellos. Los mayas pensaban que alojaban dioses en sus cuerpos al ingerir drogas, pero otras culturas indígenas pensaban igual. Toma en cuenta que estas culturas se desarrollaron en la jungla, en las Américas. Hay tal vez 10 veces más plantas psicoactivas que en otras partes del mundo. Vaya, así parece. Si tomamos en cuenta la increíble biodiversidad del Amazonas, podemos entender por qué hay tantas plantas psicoactivas en las Américas. Un ejemplo es la ayahuasca. La ayahuasca es un brebaje alucinógeno que se ha desarrollado a través de miles de años de experimentación de tribus sudamericanas que buscan la iluminación espiritual. Es ilegal en Estados Unidos, excepto para los miembros de una iglesia a la cual el gobierno le entregó un permiso especial. La ayahuasca tomó miles de años en ser desarrollada por su complejidad. De cierta forma sería de las primeras drogas farmacéuticas porque había que prepararla. Sí, había que prepararla. No la podían recoger. Había que recolectar las parras. Bien. Y también las plantas con cuidado. Se hacía té y se hervía hasta que fuera un brebaje líquido y espeso que pudieran tomar. Sí. ¿Qué me pasaría si la tomara? Bueno, primero tendrías que hacerlo en un pequeño grupo con un chamán experto, un profesional que guíe la ceremonia. Y tal vez lo más probable es que vomites hasta más no poder por unas cuantas horas. ¿Qué? Sí, te purgarás. Luego tendrás una experiencia visionaria más poderosa que con cualquier otra planta del mundo. ¿Son alucinaciones locas? No son alucinaciones, es una mayor percepción de la realidad. No alucinas porque no es algo creado que sea mentira, es la pura realidad. Pero las percibes en un espectro mucho más amplio. No es diferente a la realidad, sino parte de ella. Exacto, es una sensación y una percepción más aguda de la realidad. Estás en comunión con los espíritus jaguares y con el bosque, pero es real. ¿La ayahuasca es un portal a una realidad más aguda o se trata de un truco de nuestro cerebro? Obviamente, nuestro cerebro es muy complicado y utiliza diferentes mensajeros químicos y sistemas neuroquímicos. Está claro que estas sustancias actúan en el sistema de la serotonina y tienen efectos profundos en varias áreas del cerebro. Es probable que esto afloje las sensaciones normales de nuestros pensamientos y la forma en que vemos al mundo. Antes de abandonar Copán, quiero que Alan me muestre la famosa cancha donde jugaban los famosos juegos de altas apuestas en que los perdedores, digamos que no convenía perder. ¿Se drogaban como parte del juego? Bueno, eso no lo sabemos, sí. Pero en las tierras altas de Guatemala hay esculturas de hongos en las piedras de cientos de años que están asociadas con los implementos y la parafernalia del juego. Lo cual sugiere que ellos se comían los hongos y luego empezaban a jugar. ¿Por qué razón comerían hongos mágicos antes de jugar? Esa es una buena pregunta. Hay pruebas de que la psilocibina, el ingrediente activo de los hongos, reforzaba la precisión visual y también la coordinación física. Entiendo. ¿Ya se usaban drogas para mejorar el rendimiento antes que en el béisbol? Posiblemente sí era así. Bueno, ¿cómo se juega? No puedes usar las manos. Bien. Puedes usar el pecho, los brazos, los muslos, las caderas y había que mantener la pelota en juego. Había que mantener la pelota en el aire porque esto no era un deporte, era un ritual. Y la pelota era el sol, por lo que había que mantenerla en el cielo. Si caía al suelo, rebotaba en el techo del inframundo y despertaría a sus dioses. No era buena idea. Los perdedores podían ser sacrificados. Había consecuencias por no jugar Grandes bien. consecuencias. Es un juego de vida o muerte. Te comes unos hongos y tratas de mantener la pelota en el aire sin usar las manos. O si no, mueres. Claro, qué buena idea. Eran hombres rudos como los Raiders de Oakland en los 70. Eran muy malos. Juguemos. Bien. Hagámoslo. Vamos.
¡Estás muerto! ¡Lo estás! Probablemente eran todos los espectadores. Sí, vaya, qué embarazoso. Lo siento, fanáticos, de verdad. De nuevo, tenemos que durar más, mejorar. Bien. ¡Ah! ¡Diablos! Bien. Una vez más. Tengo que usar los muslos. ¡Trampa! A ver, Hice juguemos de trampa. nuevo. Bien. Muerte súbita. Como si no fuera así. Bien, listo. Empieza, vamos. Es tiempo de sacrificarte. Vamos ya. Para los mayas y otras culturas indígenas, las drogas eran un portal al reino espiritual. Actualmente, las drogas psicodélicas son las más restringidas de todas. Pero para las culturas indígenas en las Américas, las drogas alucinógenas como los hongos y la ayahuasca siempre han sido herramientas sagradas para ayudarlos a conectarse. ¿Qué hay de la sociedad antigua que nos dio la democracia? ¿Opinaban lo mismo? La época de los cultos misteriosos, Antigua Grecia. Para los antiguos griegos, las drogas eran venenos mortales o preciadas medicinas. Después de todo, muchas de nuestras creencias vienen del mundo clásico. Algunos puntos de vista filosóficos actuales se basan en los modelos de la antigua Grecia, que se desarrollaron en una época en que los primeros filósofos consumían muchísimas drogas. Nos hemos dado cuenta que a quienes ellos llamaban filósofos, hoy llamaríamos chamanes. He oído sobre la existencia de cultos misteriosos en la antigua Grecia, en que los miembros participaban en rituales religiosos secretos. Sabemos muy poco sobre eso, pero la alteración del estado podría estar relacionada. Este es el santuario de la diosa Demeter y de Perséfone. Cada año la gente venía desde Atenas para ser iniciados en los misterios eleusinos. Tenían experiencias extracorporales en las que viajaban juntos al otro mundo y regresaban. Si los iniciados viajaban a otro mundo, ¿qué los transportaba? Hay dos teorías. Unos dicen que hongos mágicos y otros dicen cornezuelos. He oído de los hongos, pero ¿qué son los cornezuelos? ¿Qué tanto nos hemos drogado durante la historia y qué consumían en la antigua Grecia? Descubrámoslo en nuestro viaje para saber más sobre las drogas. La época de los cultos misteriosos, Antigua Grecia. Los mayas consumían drogas para conectarse con los dioses. ¿Los griegos hacían lo mismo? ¿Qué esperaban descubrir a través de los rituales secretos de los misterios eleusinos y qué alimentaba esos descubrimientos? El misterio eleusino fue una gran experiencia religiosa en la antigüedad clásica que duró 2000 años. Este es el Telesterion. Aquí ocurría todo. Vaya. Es enorme. Es como el Madison Square Garden de los griegos. Sí, albergaba a miles de personas. ¿Ves las escaleras en la esquina? Sí. La gente se paraba allí. Había luz, oscuridad y música. ¿Y bailes? También. Sí. Sí. Era como una gigantesca fiesta rave griega. Sí, exacto. Esa es una buena descripción. Era una sobrecarga sensorial que cambiaba la vida para siempre. No eran unos chicos con tubos brillantes en el bosque. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron iniciados en los misterios eleusinos. Debió haber algo que los estremeciera. Conocieron a los dioses. ¿A los dioses? Vaya, venían a celebrar este ritual. Dicho esto, ¿crees que las drogas estaban involucradas? Creo que sí tenían que ver. ¡Qué sorpresa! ¿Te refieres a alteraciones del estado? Sí, si de verdad consumían drogas, ¿cuáles hubieran sido? Hay dos teorías. Unos dicen que hongos mágicos y otros dicen cornezuelos. He oído de los hongos, pero ¿qué son los cornezuelos? El cornezuelo es un hongo granoso que crece en las piedras. Al ingerirlo, altera radicalmente los químicos en el cerebro al incrementar los niveles de serotonina, lo cual produce alucinaciones. En los años 30 lo usaban para sintetizar la dietilamida de ácido lisérgico o LSD. Sabemos que había una bebida para los iniciados llamada quicayón, hecha de cebada y de poleo, que es una menta. Ajá. Ellos la bebían. Si tenía cebada, tal vez tenía hongos, así que pudo ser cornezuelo. Sí, esa es la teoría. Al parecer, el cornezuelo les brindaba la habilidad de prever a la diosa porque tenía efectos psicotrópicos en el cuerpo. El problema es que
nadie ha podido extraer una droga alucinógena del cornezuelo que no lo mate o lo paralice. Oh, vaya. El cornezuelo es muy peligroso, definitivamente. Tal vez por eso los atenienses no querían revelar esta fórmula al público. La sustancia era tan interesante que se le dio un mal uso recreacional, lo cual era una ofensa capital. Los participantes al parecer consumían una droga tan secreta que podían morir si revelaban cuál era. Algunos historiadores piensan que esa misma droga inspiró los trabajos clásicos que aún se leen en las universidades. Los filósofos reconocidos de la antigüedad fueron iniciados en los misterios eleusinos y sus experiencias psicotrópicas les permitieron alcanzar sus inspirados pensamientos. ¿Cuándo se acabó esto? Los góticos saquearon el lugar en el año 400 después de Cristo. ¿Los chicos con rímel y pantalones negros ajustados? Ellos usaban armaduras. Eran más formidables. Lo eran, por supuesto, sí. Los misterios eleusinos terminaron cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo y el santuario está arruinado porque los cristianos lo profanaron. Me pregunto si los griegos se drogaban con otros propósitos. Se consumían muchas drogas en el mundo griego, hasta en la asamblea, que era un equivalente al Congreso. Ahí está el Partenón. Aquí nació la primera democracia del mundo. Genial, aquí mismo. Aquí donde estamos parados. Las reuniones comenzaban con rituales de purificación, quemaban incienso y sustancias botánicas. Los miembros de la asamblea eran sometidos a una fumigación de plantas psicotrópicas para inducir lo que llamaban el espíritu jovial, para luego discutir sobre política. ¿Qué era el incienso entonces? Ellos usaban mirra, resinas y hojas de plantas. ¿Cannabis tal vez? Sí, es posible. Sí. Los griegos conocían el cannabis. Bien, te diré una cosa. Donde hay incienso hay cannabis. Sí. La fumigación era encerrada, como si fumáramos marihuana en un auto con nuestros amigos e inhaláramos sus efectos del humo continuamente. Imaginen llenar un auto con tanto humo que se aspirara. Era el equivalente de forzar a los congresistas a consumir drogas psicotrópicas antes de discutir la legislación. Entonces, un estado elevado era importante tanto para las ceremonias religiosas como para las políticas. Era parte importante de la vida griega. Sí, es correcto. Ellos consideraban importante la intoxicación. La palabra griega fármacon se refería a la medicina o al veneno. De allí nace la palabra farmacología. El físico griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, entendió que había una razón científica por la cual las drogas afectaban nuestros cuerpos. Los griegos decían que cualquier sustancia que poníamos en nuestro cuerpo que produjera un cambio podía ser tanto buena como mala. El veneno de serpiente fue una de las drogas más usadas en la antigüedad. El símbolo médico moderno, que heredamos de los griegos, tiene dos serpientes enredadas en un bastón. Esto podría indicar que ellos sabían que el veneno de serpiente y otras drogas podían curar y hacer daño. En la sociedad griega no había un estigma social en contra del consumo de drogas. No, en absoluto. No era una cuestión moral y nunca lo pensaron de esa forma. Solo apreciaban el placer y eso era lo más importante para entender cómo vivir una buena vida. ¿Las drogas eran placeres para los griegos? Así es, eran placeres en las ocasiones y contextos adecuados. Como el sistema universitario griego actual. Exacto. Desde rituales religiosos y ofrendas políticas hasta estudios médicos, los griegos han tenido una relación sofisticada con las drogas. Entendían que consumirlas podía ser peligroso. Pero nunca se pensó si estaba bien o mal. La época del juicio moral. La religión antigua. Es posible que Jesús y las drogas hayan estado batallando por la fe y la devoción de la gente durante más de 2000 años. Para los antiguos griegos y para otras religiones paganas, las drogas eran parte fundamental del proceso de conexión con los dioses. ¿Por qué los cristianos no estaban de acuerdo? Los primeros cristianos expresaron mucha ansiedad y hasta sospecha
en relación a los placeres del cuerpo. En ese entonces, la gente sabía que las drogas podían inducir a placeres del cuerpo, y eso no estaba a tono con el mensaje cristiano. La fe en Cristo era el camino a la salvación, por lo que la fe en las drogas se volvió un problema. Durante el siglo IV, con el ascenso de los emperadores cristianos, se introdujeron en la sociedad las primeras leyes antidrogas. Estas leyes se enfocaban en el consumo de drogas de estas misteriosas religiones. Si la gente consumía drogas psicodélicas y tenía experiencias de unión con Dios, ¿para qué necesitaban a la iglesia? Los primeros cristianos querían que la gente viera que solo la fe en Cristo podía inducir una auténtica experiencia religiosa, y algunos historiadores creen que llevaron a cabo una guerra contra las drogas. Los cristianos se convirtieron en grupos de errantes agentes de la ley. Estos monjes destruyeron templos y asesinaron a mucha gente. ¿Los cristianos se sentían amenazados por las drogas? ¿La fe es una sustancia que discrepaba con la fe en Jesús? La época del juicio moral, la religión antigua. Las religiones precristianas usaban drogas para sentir a Dios, pero el cristianismo pensaba que era todo lo contrario. ¿Por qué esta división? Espero que el Centro de Rehabilitación El Calvario en Phoenix tenga respuestas. Hay un lugar al que pueden acudir quienes quieren tener un elemento cristiano en su tratamiento sin necesidad de obviar detalles. Pueden hacer que su fe en Dios sea parte de él. ¿Se puede superar la drogadicción si se cree en un poder superior? Un reciente estudio probó que los programas de rehabilitación de alcohólicos basados en la fe son 30% más efectivos que los de rehabilitación secular. Los creyentes normalmente viven más, tienen más dinero y más probabilidades de recuperarse de operaciones peligrosas. Un poco de fe hace milagros y la rehabilitación no es una excepción. ¿Qué hizo que los cristianos se opusieran a las drogas? ¿Las veían como un competidor desde el principio? Historiadores creen que llevaron a cabo una guerra contra las drogas. Los cristianos antagonizaban con cualquier competidor de su creciente religión, por lo que los perseguían. Destruían santuarios y profanaban esculturas. Durante el siglo IV, había grupos de monjes irrumpiendo en propiedades en las que sabían que había habitantes que consumían drogas en ceremonias religiosas y terminaron derrumbando templos y asesinando gente. El ataque contra los no cristianos que consumían drogas fue el punto principal de la plataforma política de los obispos para obtener poder y legitimidad. En el Calvario, la gente no tiene una guerra contra las drogas, sino contra la adicción, y su mayor arma es la fe. Pero, ¿por qué no pueden coexistir la fe y las drogas? No puede haber comunicación con Dios por medio de una sustancia. La Biblia dice que la única manera de coincidir con Dios y comunicarse con Él es cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la luz. Solo pueden acercarse a mi Padre a través de mí. ¿Qué me dices, por ejemplo, acerca de las tribus nativas de América que consumían drogas, al menos en su época, para encontrar a Dios? Muchas personas durante la historia han estado usando sustancias que alteran la mente. La Biblia se refiere en algunas traducciones como brujería o como hechicería. Te explico la perspectiva cristiana. Sí. En resumen, no es que tenga problemas con las drogas y el alcohol, sino un problema de adoración. Cambiamos a Dios por un ídolo. Dices que los ídolos son las drogas y el alcohol. Por ejemplo, al pasar por un pasillo de licor, es un santuario de ídolos. El alcohol es el resultado de la interacción del cereal y la verdura con el azúcar en un proceso llamado fermentación. Es la droga más popular del mundo y actualmente unos 140 millones de personas sufren de desórdenes relacionados con el alcohol. ¿Hay figuras bíblicas que hablen sobre el abuso de drogas en específico? Al mejor al que puedes acudir es a San Pablo, que dedicó su vida a Cristo. Y está en el Nuevo Testamento. Él decía que las obras de la carne eran evidentes y eran inmoralidad, impureza, sensualidad, hechicería, idolatría y los falsos dioses que no satisfacen necesidades espirituales. Los podemos buscar cuando queramos, pero siempre volveremos en pedazos y arrastrándonos.
Desde la perspectiva cristiana, las drogas siempre fueron falsos dioses que nos distraían del verdadero Dios al que debíamos adorar. Pero, ¿qué impulsó a los primeros cristianos a decidir que usar drogas era anticristiano? ¿Qué tiene de malo darle placer al cuerpo de vez en cuando? Después de todo, Jesús tomaba vino. No sería inapropiado usar el término puritano asociado a las opiniones de los primeros cristianos. Su sentido de negación era parte importante de lo que era su idealizada espiritualidad. Una de las cosas que surgió en este periodo fue que por primera vez se veía al consumo de drogas como una actividad inmoral. Dejando la moralidad de lado, para los cristianos las drogas son una mala imitación de lo que es el máximo éxtasis. En cierto nivel, la Iglesia o Cristo pueden brindar una sensación de frenesí o el sentimiento que se tiene cuando se consume drogas. Por supuesto, y es algo real. Dean, es real. El cristianismo se ha opuesto firmemente a las drogas desde el principio. Pero el judaísmo tiene otra interpretación. Aunque se expresaba cierta ansiedad en los textos rabínicos, había una celebración de la posibilidad de tener placer físico, fuera mediante el sexo o la intoxicación, todo en el lugar adecuado y con moderación. Pero sí era parte importante de la manera en que vivimos esta vida en nuestros cuerpos y en este mundo. Otras religiones son un poco más cerradas con respecto al consumo de drogas. Los mormones creen que el cuerpo es sagrado, así que prohíben el alcohol, el tabaco, las drogas ilícitas y hasta la cafeína. Así es, no toman café. Los cientólogos piensan que las drogas impiden la sanación de la mente y que pueden causar una seria angustia mental. Los rastafaris consumen marihuana, la cual consideran una hierba sagrada para comunicarse con Dios. Por otro lado, generalmente no toleran el alcohol y piensan que el vino que describen en la Biblia era solo jugo de uvas. Pero el cristianismo fue el que emergió como el sistema de valores dominantes en el occidente. De aquí podría venir nuestra opinión sobre las drogas. Después del cuarto y el quinto siglo, las drogas adquirieron un estigma moral y de pronto se convirtieron en algo malo. Si el cristianismo era tan poderoso, ¿por qué el consumo de drogas no se detuvo bajo la iglesia? Al parecer, cuando la gente se dio cuenta del valor de las drogas en la economía global, la moral quedó en un segundo plano. A veces, no importa qué tan religiosas sean algunas personas, el dinero es más importante. La época del imperio, alta mar. Cuando las potencias europeas comenzaron a explorar en alta mar a principios del siglo XV, el descubrimiento de nuevos mundos significó el descubrimiento de un mundo de drogas. Las drogas comenzaron como productos locales. La razón de esto es que muchas de ellas vienen de las plantas y estas no están distribuidas uniformemente en el mundo. Como resultado del crecimiento global del mercado de negociación oceánico, existió una confluencia de drogas en el primitivo mundo moderno. Sé que en Asia, África y en las Américas había plantas y hierbas nativas que los europeos nunca soñaron con tener. Pero, ¿cuáles fueron las drogas que llevaron los exploradores tras sus exóticos viajes a través del océano? Este es el capitán Robert Knox de la Compañía Británica de las Indias Nacionales y hay una historia fascinante sobre esta pintura. Knox naufragó en Sri Lanka. Sí. Pasó 19 años allí porque el rey local quería conservarlo como parte de su colección de animales. ¿Era parte de un zoológico? Sí, Vaya. Él era un regalo inglés. Con el tiempo volvió a Londres y fue a la Sociedad Real a ofrecerle al rey las cosas que había traído. Una de esas cosas era el cannabis. ¿Cannabis? Sí, cannabis. Se arrodilló y le ofreció cannabis al rey. Creemos que esa fue la primera vez que se trajo cannabis a Gran Bretaña, porque tras el regreso de Knox, cuando presentó sus regalos, se empezó a experimentar con esa sustancia para ver qué podía hacer por nosotros. Sí. ¿Qué otras drogas llegaron a Inglaterra de esta exploración mundial? Bueno, Knox trajo algunas cosas desde Asia, pero el tabaco fue la droga que trajeron del Nuevo Mundo de las Américas. Cuando los europeos descubrieron el tabaco, también descubrieron nuevas formas de consumirlo, que era fumándolo. Y eso fue importante no solo para consumir el tabaco, sino también para otras drogas más adelante. La forma más rápida
de obtener la mayor concentración de drogas en el cerebro era inyectándolas en las venas o fumándolas. Antes del siglo XVII, fumar como medio de administrar drogas no era común, al menos en Europa. La gente descubrió nuevas drogas y entraron en el mundo del comercio. También descubrieron nuevas formas de administrar las drogas y eso dejó salir al genio psicoactivo de su lámpara. Una vez que las drogas llegaron al mercado global, empezó también el mercadeo global. Antes de la Coca-Cola o la Pepsi, la primera marca global era el opio. Exactamente, se compraba opio de muy buena calidad. Sí. ¿Qué drogas viajaron por alta mar y se esparcieron en el mundo? Continuemos nuestro viaje para saber más de las drogas en el lugar donde comienza el tiempo. La época del imperio. Alta mar. Estás parado en el meridiano de Greenwich. Todo hacia el oeste es un hemisferio y hacia el este es el otro. Y Londres está en el centro del mundo. ¿Los británicos decidieron que el centro del mundo fuera en medio de Londres? No fue arbitrario, lo hicieron porque podían. Una de las razones para que estuviera aquí es por el negocio comercial de la Compañía Británica de las Indias Nacionales. El té, las especias y el opio. Esa es gran parte de la historia del imperio y de la Compañía Británica. El opio funciona inundando el cerebro con alcaloides narcóticos que crean placer intenso y disminuyen el dolor. Se ha usado por miles de años y es probablemente la medicina más vieja para la diarrea. Una de las formas en que la compañía británica pagaba por el té era enviando opio a China. Vaya. Así que empezaron a desarrollar una marca de opio y al vendérselo a China estaríamos hablando entonces de la primera marca a nivel global. Antes de la Coca-Cola o la Pepsi, la primera marca global era el opio. Exactamente, se compraba opio de muy buena calidad. Fumé opio de marca. Inglaterra quería el té chino, pero ellos solo querían plata u opio e Inglaterra no tenía, por lo que acudieron a la India. Como todos los negocios inteligentes, Inglaterra movió a los procesadores de opio a la India y se lo cambiaban a China por el té. Esta estrategia funcionó, al menos por un tiempo. Los chinos no estaban contentos con eso. El emperador de China, que era la persona más poderosa en el mundo en esa época, se cansó de ello y decidió acabar con el intercambio de drogas. Con el tiempo destruyó una gran cantidad de opio británico que sería vendido a China, lo cual dio pie a la primera guerra entre británicos y chinos, que el diario de Londres llamó las guerras del opio. Esa guerra empezó cuando los chinos destruyeron opio británico y los estadounidenses empezaron la guerra destruyendo el té británico en el motín del té. Sí, esas son las desventajas de ser un imperio comercial. Sí. Al comienzo de la Primera Guerra del Opio en 1839, los británicos importaban aproximadamente 2.800.000 kilos anuales. Y eso llevó a que los chinos legalizaran el comercio parcialmente. Y como resultado del segundo conflicto tuvieron que legalizarlo por completo. Para 1879, los británicos importaban poco más de 6.800.000 kilos anuales. ¿El opio llegó a afectar a Inglaterra? A finales del siglo XIX y principios del XX se convirtió en un problema. Durante la última mitad del siglo XIX, la gente, especialmente los reformistas, empezaron a darse cuenta de que había un problema de drogas en el mundo, aunque seguía dando mucho dinero, ya que eran empresas muy lucrativas. Había muchos borrachos, personas en asilos y cuartos de opio, además de los costos públicos, los accidentes y las admisiones a hospitales. Las personas y los gobiernos que fabricaban drogas ganaban mucho dinero mientras el consumo se expandía por el mundo. Pero las drogas empezaron a afectar la forma en que la gente veía al mundo. Pregúntenles a los artistas. Apuesto a que ellos también consumían. Para estar seguro, viajaré al hogar de un grande de todos los tiempos, William Shakespeare. ¿De dónde venía la inspiración del bardo? Estamos en Stratford-upon-Avon, el lugar de nacimiento de Shakespeare. ¿Hay alguna prueba de que él consumiera drogas? Bueno, es difícil saberlo. Algunas excavaciones arqueológicas han encontrado pipas que le pertenecían con rastros de cannabis y otras con rastros de cocaína. Entonces digamos que sí. No del todo, porque esas pipas apenas son del mismo siglo en el que Shakespeare vivió
Y saber si de verdad eran de él o de alguno de sus conocidos es difícil. ¿Cuáles de sus obras reflejan su actitud hacia las drogas? Muchos dirían que su obra más loca es El sueño de una noche de verano. De hecho, el Royal Shakespeare Company aquí en Stratford la produce ahora. Deberías ir a verla. Creo que iré. El sueño de una noche de verano es una de las obras más locas de Shakespeare, ¿no les parece? Creo que es en la primera obra de Shakespeare donde se muestra el consumo de drogas y muestra los efectos. Sí. ¿Creen que Shakespeare consumió drogas mientras escribía? Él viene de Stratford y tal vez había algo sobre plantas y hierbas. Había gente de clase alta y Bien, baja. entiendo, sí. Yo diría que sí consumía. Sí. Hay que ver el soneto 76. Sí. Porque ahí todo... Es mi favorito, Exacto, por cierto. ahí se habla de hierba y componentes extraños. Sí. No se puede decir que eso sea solamente una También manera podemos de hablar escribir. de sus años perdidos. ¿Y qué hizo entonces? No lo sabemos. La lista de artistas consumidores de drogas es larga y distinguida. Todos sabemos que Van Gogh le encantaba el ajenjo, al igual que Oscar Wilde, Edgar Allan Poe y a Pablo Picasso. Picasso también disfrutaba del opio, igual que Charles Dickens y Mary Shelley. Allen Ginsberg escribió Howl consumiendo peyote, hábito que compartía con Jim Morrison y Hunter S. Thompson. Ray Charles y James Taylor eran adictos a la heroína y Johnny Cash consumía barbitúricos y anfetaminas. Adolf Hitler no era artista, pero cabe destacar que se inyectaba metanfetaminas en el trasero y usaba gotas de cocaína para los ojos. En cuanto a la marihuana, ¿necesitamos una lista? Después de fumar marihuana, nuestro cerebro hace conexiones que no hace normalmente. Esa es la definición de creatividad. Asociar un evento, un hecho, una experiencia o tal vez una emoción con algo que no había asociado antes. Pero muchos artistas queridos sucumbieron al abuso de las drogas. La heroína es responsable de las muertes de Janis Joplin y Sid Vicious, mientras que la mezcla de heroína y cocaína, conocida como Speedballs, mató a John Belushi, Nick Drake y River Phoenix. La cocaína mató a Ike Turner y a John Entwistle de The Who. Y la cocaína mezclada con morfina mató a Chris Farley. La morfina acabó con el comediante Lenny Bruce. Y Heath Ledger murió por oxicodona, una forma legal de cocaína mezclada con otros narcóticos. ¿Necesito nombrar más? Sin las drogas hubiéramos tenido a los creadores artísticos, pero sin las experiencias que éstas les creaban. Es un intercambio. No se puede crear arte sin la psicosis. Los intercambios eran necesarios durante la época del Imperio. Las drogas alimentaron nuevas economías e inspiraciones artísticas que el mundo no había visto. Nadie se dio cuenta de que la disponibilidad de las drogas crearía problemas sociales. Pero muchos de ellos se vieron opacados por los avances en el uso de las drogas como medicinas. La época del alivio del dolor, las panaceas del siglo XIX. En 1803, el científico alemán Friedrich Saturna hizo un gran descubrimiento en el mundo de las drogas. Por primera vez, pudo aislar el ingrediente activo en una planta narcótica. Era la planta del opio, y el ingrediente activo era la morfina. Esto lo cambió todo. En 1803 se aisló la morfina de la planta del opio y ese fue el nacimiento de la ciencia de la farmacología. La morfina es una droga magnífica para aliviar el dolor. Si se sufre un infarto o se fractura una pierna, la morfina alivia el dolor. La inteligencia humana fue la que nos dio esas útiles y valiosas drogas clínicas, pero también creó la dependencia adictiva a esas sustancias. Con los potentes narcóticos que salen de los laboratorios cada década, nos hemos preguntado qué podrían hacernos estas drogas. Son gotas para bebés y contienen alcohol y opio. ¿Las drogas más peligrosas comenzaron como medicinas? ¿La morfina era para aliviar el dolor o fue creada para atrapar a una nueva generación de adictos? La época del alivio del dolor, las panaceas del siglo XIX. Con el descubrimiento de la morfina, las drogas creadas en los laboratorios fueron una explosión en el siglo XIX
y drogas extrañas empezaron a salir al mercado, por lo que las tiendas de narcóticos comenzaron con sus ventas. Hola, soy Dean. Hola, soy Jeremy Green. Un placer. Igualmente. ¿Qué es este lugar? Es una farmacia de la comunidad reconstruida aquí en Mystic Seaport, Connecticut. Vaya. Tenemos un catálogo de drogas que en realidad se llaman medicinas patentes, las cuales eran muy populares a principios del siglo XIX. Ajá. Siempre hay historias sobre vendedores ambulantes de estas medicinas. ¿A qué te refieres cuando hablas de medicinas patentes? Significa que tenían el derecho de mantener los ingredientes de sus medicinas en secreto y afirmaban cosas increíbles apoyadas en los testimonios de cientos de hombres y mujeres y niños que se curaron de sus terribles aflicciones con unas gotas de estos componentes. Las medicinas eran limitadas en el siglo XIX en cuanto a lo que podían hacer o no por ciertas enfermedades. La industria de las medicinas patentes no siempre sabía qué hacía o si sus productos funcionaban, pero querían que los clientes sintieran que sus productos servían. Estos eran los productos que más ganancias producían y los más fáciles de conseguir. Eran de consumo público y también los usaban los médicos. Veamos algunas de estas botellas. A ver Hay cosas qué de calidad. tienen. ¿Qué es este? ¿Elixir de opio? Imagínate qué clase de cosas le ponen a estas drogas si están tratando de vender las medicinas, cosas como opio y la morfina. La verdad no interesa tanto curar a la gente, sino vender el producto. Eso era lo bueno de vender polvo de cocaína como remedio para la fiebre del heno. Al venderle ese polvo a alguien, la persona pensaría que funcionaba, lo sentiría y tendría una reacción, que es lo que buscaban las compañías de medicinas. ¿Cómo los hacía sentir? Muchas de estas medicinas los hacían sentir muy bien. Sí. Mientras más fuerte se sentía la medicina, más creían en ella como para recomendársela a sus amigos y a su familia. Bajo estos estándares, estas drogas funcionaban realmente, pero a la vez causaban bastante daño. En la época de las medicinas patentes no había muchas regulaciones, por lo que mucha gente se volvió adicta a ellas y otras murieron por ingerirlas. Me gusta esta. Dice calmante y vigorizante. Sí. Es para la cura permanente de todas las enfermedades nerviosas. Sí, hay muchas afirmaciones aquí. Tienes razón, es Sí. altamente concentrado, se adapta a la cura permanente de todas las enfermedades nerviosas, dolores de cabeza, Sí. neuralgias, dispepsia, el sabor de la bilis, diarrea, estreñimiento, resfriados, tos, fiebre, fiebres palúdicas, dolores de hígado, tisis, pérdida de apetito, debilidad femenina, desmayos, palpitaciones, espasmos, mareos, tos convulsiva, sarampión, etcétera, etcétera. De verdad dice etcétera, al final. La industria de la medicina patente era el lado salvaje de la medicina. A veces promocionaban productos hechos con morfina como cura para la adicción a ella y llenaban el paisaje con publicidad. Para los productos Carter, pintaban rocas al lado del camino, lo que fue precursor de las vallas publicitarias. Crearon una atmósfera de fiesta. El comienzo de la publicidad en Estados Unidos se remonta a la industria de la medicina patente. A través de este periodo, la creciente industria farmacéutica buscaba constantemente un producto que vendiera más. De esta búsqueda resultó una potente droga que llegó a ocupar un puesto infame en la historia. Las compañías farmacéuticas identificaron a la cocaína como un nuevo producto para el mercado, por lo que ellas fueron las responsables de transformarlas en una sustancia comercial. Los doctores apoyaron la cocaína. Empezaron a usarla como anestésico para las operaciones de ojos y de garganta y respaldaron a las populares panaceas y elixires mágicos que tenían mucha demanda en la época. Hay historias asombrosas de 1880 sobre doctores que tenían pacientes deprimidos o sobre mujeres que no habían hablado en meses, pero que al consumir cocaína comenzaban a hablar. Eso era revolucionario. La publicidad medicinal estaba más vigente que nunca gracias a la cocaína. Los fabricantes de los productos de cocaína hacían el esfuerzo por asegurarse de que sus clientes supieran que el producto tenía cocaína. Eso era lo importante. Y por supuesto, la cocaína era el ingrediente principal en un nuevo tónico popular. Como decía su eslogan, es coca. En 1890, en Atlanta,
Para pedir una Coca-Cola en la farmacia, por ejemplo, solo se decía, quiero que me dé una droga. La cocaína se había establecido y la gente empezó a descubrirle nuevos usos. En 1880 y 90 en los Estados Unidos, los empleadores decidieron que tenían que permitir que sus empleados tuvieran acceso a la cocaína. A finales del siglo XIX, las drogas más poderosas estaban en medio de la sociedad y nadie estaba aislado de sus efectos. Mira este. Son gotas para bebés y contienen alcohol y opio. Dice que cura, es un remedio para calmar gases y retorcijones y cólicos. Muchas de las estructuras reguladoras actuales para prevenir la venta casual de narcóticos viene del hecho de que se les daba esto a los niños para dormir. Me gustaría comprar un remedio para los gases para mi hijo, ¿entiendes? Claro que sí. Los fabricantes de drogas lanzaban sus productos al público sin saber sobre los efectos a largo plazo que tenían. Así que la gente usaba drogas, ya que nadie les decía que no lo hicieran. No hicieron estudios longitudinales durante el primer mes para determinar si estas medicinas funcionaban o no. Con esto, seguían atrayendo clientes, les decían que volvieran y ellos lo hacían. En 1898, la compañía farmacéutica Bayer introdujo la heroína como inhibidor de tos y como sustituto seguro y no adictivo para la morfina. Pero como la cocaína y la propia morfina, la heroína puede apoderarse del cuerpo de una persona para siempre. Al usar estas drogas, el cuerpo se vuelve fisiológicamente dependiente de ellas. El centro respiratorio y el cerebro se están adaptando a su presencia. Así que cuando se dejan de usar, resulta muy desagradable. En pleno siglo XIX, la dependencia de las drogas era vista como una debilidad de voluntad humana. No fue sino hasta 1880 que la adicción se le empezó a atribuir a la droga y no al consumidor. La mayor parte de los casos de personas que se volvieron adictas al opio no fue por disipación, no se trataba de mujeres que iban a comprar opio o algo parecido, sino de mujeres que iban a ver a sus médicos. Mientras las drogas se volvían un problema social mayor, la gente quería señalar a un culpable. El racismo surgió en la época cuando el consumo de drogas se empezó a asociar a diferentes razas. Los observadores externos vieron a la gente negra consumiendo cocaína. Y lo que hacía que la droga fuera atractiva para la gente era que los podía hacer más fuertes y poderosos e incrementar la duración de sus capacidades, pero hacía que la gente se asustara. Lo mismo pasaba con el alcohol en esa época. Se formaban uniones de abstinencia, preocupadas por una cosa, una sustancia, como el caso de la morfina o el opio, que eran tóxicos en la sociedad y tenían que ser restringidos por el bien de la misma. Al acercarnos al siglo XX, nuestra actitud hacia las drogas comenzó a cambiar. Comenzamos a ver a las drogas como un problema con el que se tenía que lidiar. La pregunta era, ¿qué hacer con ella? La época de la regulación, las medidas del siglo XX. En 1900, empezamos a usar una nueva forma de responder ante el uso de drogas, haciendo uso de la ley. Con la intención de proteger a la gente de los peligros del acceso sin regulación a las drogas, el gobierno fundó la Agencia de Alimentos y Medicamentos en 1906, forzando a los fabricantes de drogas a etiquetar productos que tuvieran sustancias narcóticas peligrosas. En 1914, prohibieron el consumo recreacional de las drogas, por lo que los doctores se convirtieron en la única fuente de suministro. Cuando el gobierno federal decide tomar estas medidas, se necesitaba una nueva forma de suministro, así que allí comenzaron las redes de contrabando. Cuando se criminalizó a la cocaína y a la heroína, el mercado negro se desarrolló debido a las personas que consumían drogas por diferentes razones. El porcentaje de adictos que tenían antecedentes criminales se incrementó proporcionalmente. Chinos fumadores de opio, jóvenes peleando en las esquinas, esnifando heroína, y hombres negros consumiendo cocaína. Eso era un problema diferente, o al menos ellos lo percibían de tal manera.
Muchas sustancias que fueron consideradas medicinas ahora eran drogas ilegales, pero los doctores todavía tenían que hacer su trabajo. La pregunta era, ¿qué drogas podían usar? Esa fue la ventana para que nuevas drogas reemplazaran a los sedantes, analgésicos y estimulantes. La Agencia de Alimentos y Medicamentos, o FDA, dictaba qué drogas eran seguras. La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938 estipulaba que la agencia debía aprobar las drogas antes de salir al mercado. Estamos en la línea de fuego y gran parte del trabajo es la ciencia. Y además el juicio. Y la gente puede diferir en eso. El gobierno tuvo que dejar pasar al alcohol y al tabaco porque eran drogas que estaban muy arraigadas culturalmente. Todos sabemos lo que pasó cuando trataron de vedar el alcohol durante la prohibición. Con el alcohol pensamos que no estaba funcionando y desistimos. Pero con las drogas vimos que no estaba funcionando y fuimos estrictos. Se avecinaba una guerra contra las drogas y alguien tendría que pelear en ella. En un año reunimos un poco más de 900,000 kilos aquí. ¿900,000 kilos? Sí. ¿Y qué hacen con toda esta marihuana? Un proceso de incineración. ¿La queman toda? Así es. Es mucho por quemar. ¿Cuándo fue que el gobierno decidió regular las drogas? ¿Y por qué algunas son legales y otras no? ¿Quién decide todo esto? La época de la regulación. Las medidas del siglo XX. Aun cuando las regulaciones eran más estrictas en las décadas posteriores, una sorprendente droga que ahora es totalmente ilegal, antes era experimental. En 1938, científicos suizos que trabajaban con una gran compañía farmacéutica crearon una droga que resultó ser la sustancia más concentrada y poderosa que el mundo había visto. El ácido lisérgico 25, LSD. Yo diría que el LSD es la experiencia más transformadora y más grande, o la pesadilla más catastrófica que puede hacer que la vida sea intolerable y que el suicidio sea la única salida. El LSD inunda el cerebro con un potente componente que causa cambios en la conciencia, y apenas 2 galones serían suficientes para hacer sentir una experiencia psicodélica a toda la población estadounidense. Antes se usaba en terapias. Cuando estaba en la universidad, uno de mis compañeros consumía LSD como parte de su terapia. Eso fue en 1959. El LSD se usó exitosamente en ambientes controlados en los años 40 y 50 para tratar a las personas con esquizofrenia y alcoholismo. Las drogas normalmente comienzan como medicinas y no se vuelven controversiales en la sociedad hasta que escapan del campo de la medicina y entran al mundo de las calles, en el que la gente empieza a usarlas con motivos recreacionales. Las semillas de nuestra relación actual con las drogas se había plantado. A mediados del siglo XX había un auge en la industria farmacéutica, una entidad gubernamental reguladora y un mercado negro que prosperaba con drogas que eran muy peligrosas para el sistema legal. Y una droga nueva revolucionaría el punto de vista de la gente. Faltaba una revolución. La época dorada de las drogas. Los psicodélicos años 60. Las drogas ayudaron a crear cambios sociales masivos en los 60. El LSD había escapado de los laboratorios. Uno de los encargados de esto fue el psicólogo de Harvard, Timothy Leary. El LSD es la sustancia más poderosa que ha desarrollado el ser humano para influenciar la mente. Usé la comparación entre energía nuclear y materiales ficticios. Creo que en las manos adecuadas puede traer cambios. Tim decía que la gente debía fumar marihuana todos los días y usar LSD una vez a la semana. Conéctense, sintonícense y váyanse. Y hubo gente que abandonó la universidad por lo que él dijo. Yo tenía 19 años cuando decidí tomar lo que tal vez es la mayor dosis de LSD que se ha ingerido hasta hoy, que eran 100,000 microgramos. Tuve un día de éxtasis y embelesamiento y otros 7 días de agonía espiritual catastrófica. Las drogas psicodélicas pueden ponernos en nuestro centro, al punto de que nos reprogramamos nosotros mismos.
El LSD fue tan controvertido como la década que lo hizo infame. A finales de los 60, Estados Unidos se enfrentaba a una guerra perdida en Vietnam y a una generación joven que no entendía. Los jóvenes preferían el sexo, las drogas y el rock and roll en vez de un gobierno en el que no confiaban. Richard Nixon llamó a Tim Leary el hombre más peligroso del país. Para Nixon, el consumo de drogas era símbolo del pudrimiento social y estaba muy alarmado por su incremento. Le preocupaba la contracultura de la droga y el consumo de heroína de los hombres en servicio en Vietnam. Los jóvenes de clase media consumían drogas como nunca antes. Parecía que todos los problemas de drogas convergían en él y en su gobierno. Debemos declararle la guerra al que considero el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, el problema de las drogas. Nixon toma la decisión de incrementar y crear nuevos marcos legales que restrinjan aún más el acceso a las drogas. En 1970 se aprobaron nuevas leyes contra las drogas bajo la dirección de Nixon y se formó la DEA, que se encargaría de sacar las drogas de las calles. Pero si salían de las calles, ¿a dónde iban exactamente? Este lugar es asombroso. ¿Qué es esto? Es un complejo seguro en el sureste de Estados Unidos que la DEA usa para almacenar grandes cantidades de drogas ilícitas antes de destruirlas. En este caso, marihuana. ¿Cuántos kilos tienen almacenados ahora? Más de 45,000 kilos. ¿45,000 Exactamente, y en un año reunimos un poco más de 900,000 kilos aquí. ¿900,000 kilos? Sí. No soy matemático, pero ¿cuánto dinero sería eso? Es mucho dinero. Sí. ¿Y qué hacen con toda esta marihuana? Primero tomamos una muestra y luego la documentamos y esa información se usa en la corte. Luego tenemos una operación muy consistente en la cual la incineramos. ¿La queman toda? Así es, señor. Es mucha hierba por quemar. Las drogas fueron parte de los 70. ¿Crees que la DEA fue creada en respuesta a eso? Ciertamente, debido a la situación en ese momento, es decir, a la cultura de drogas. Fue por eso que el gobierno quiso consolidar sus recursos para tratar de hacer algo en contra de esto. ¿Cuál es la declaración de la misión de la DEA? Su misión es hacer cumplir la ley de sustancias controladas, que es la ley federal del gobierno en contra de las drogas. En la ley de sustancias controladas de 1970 hay una serie de clasificaciones del 1 al 5 y las drogas de clasificación 1 son las que están terminantemente prohibidas. Cuando creemos que una droga tiene un alto potencial de ser abusada, notificamos a los agentes de la DEA y ellos le asignan su clasificación. La FDA organiza las drogas en 5 categorías. Las de clasificación 1 son las más adictivas y con menos valor medicinal. Las de clasificación 2 son un poco menos adictivas y con mayor valor medicinal. Así va hasta la clasificación 5. Tiene sentido. Pero la marihuana, incluyendo la medicinal, es de clasificación 1, mientras que la cocaína, el PCP, la oxicodona y la morfina son de clasificación 2. El alcohol y el tabaco no están en la lista. La marihuana ahora es de clasificación 1. Pero eso no tiene nada que ver con la ciencia, sino con la política y el presupuesto de la DEA. En los 70 hicimos mucho trabajo dentro de la ciudad a nivel de las calles para... ¿Qué drogas usaban? Usaban LSD, heroína y mucha marihuana. En los años 80 nos enfocamos en la epidemia de cocaína de finales de década, en la que hubo mucha violencia y tuvimos que crear fuerzas de trabajo para combatirla. En 1980, las leyes contra las drogas se hicieron más estrictas y las sentencias en prisión por cargos de drogas eran más largas. Bajo el mando de Reagan, el control de drogas tomó auge. Díganle sí a la vida. Y en cuanto a las drogas y al alcohol, digan no. En los años 80, yo era el abogado principal de los miembros de la Cámara de Representantes que aprobaron la ley de sustancias controladas. Me sentí muy perturbado por lo que pasó. Era consciente de que las leyes que estaban aprobando eran completamente inefectivas y que en vez de combatir a los carteles, los estábamos enriqueciendo. Las sobredosis incrementaron y las cárceles se llenaron. Yo viví eso.
Al llegar a los 90, vimos el incremento de las metanfetaminas, las cuales se volvieron drogas populares, así que aumentamos nuestros esfuerzos entrenando arduamente oficiales locales para combatir los laboratorios de metanfetaminas. En la última década vimos el resurgimiento o el incremento en el abuso de drogas por prescripción con bases de opio, como calmantes, entre otras. Bien. Con eso también llegó un incremento en la heroína, ya que ambas están conectadas. Sí. Y obviamente, la marihuana siempre ha sido una fuerza constante, como puedes ver. Sí, puedo verlo. Esta es una batalla constante. Y también puedo olerlo. Al caminar por el complejo de drogas de la DEA, nos preguntamos por qué eso es tan valioso. ¿Es porque es ilegal? La ley de hierro de la economía es que cuando una actividad es más valiosa, más gente la practica. Se usa como un bolso. Vaya, bien. Imagina que estás caminando muchos kilómetros a través del terreno. Sí. El borde es una línea mágica. De un lado vale $1,000 y de otro lado vale $10,000. Es magia. Es alquimia. ¿Y cuál es el dinero total de todas las drogas que la DEA decomisa en un año? Decomisamos mucho dinero y pertenencias de los distribuidores. Sí. Es casi $1 billón al año. Vaya. Si nos ponemos a sumar el costo total, sería aproximadamente unas decenas de billones de dólares. ¿Y a dónde va ese dinero? Al fondo del tesoro. Bien. Lo recuperamos y la totalidad va al fondo del gobierno y se usa para diferentes cosas. Tal vez parques y cosas así. Para educación y prevención. Sí, exacto. También hay muchos costos secundarios para combatir las drogas. Mantener a los que violan las leyes es uno de ellos. La guerra contra las drogas incrementa más que otra cosa la encarcelación masiva de personas en Estados Unidos. Y no hay precedente para eso. Muchos estados han visto cómo los costos de las prisiones han aumentado más rápido que otras categorías de gastos estatales, como la educación, como los medicamentos y como la salud. Es una transformación increíble la capacidad del Estado para hacerles la guerra a los ciudadanos con el afán de controlar las drogas. Recientemente Kofi Annan, Jimmy Carter y otros líderes mundiales dijeron que la guerra contra las drogas no se podía ganar. ¿Qué opinas de eso? Creo que el título de guerra contra las drogas no es apropiado. No es una guerra, es una acción contra los criminales. Somos investigadores buscando criminales y no somos soldados, somos policías. Y cuando la gente usa el argumento de que el alcohol es legal para que legalicen también la marihuana, ¿qué opinas? Hay que ver las consecuencias que tiene en la sociedad. ¿No son suficientes los problemas con el tabaco y con el alcohol también? Las consecuencias de esas drogas legales en la sociedad, más los costos de salud y los costos son de problemas. vida. El alcohol y el tabaco también son malos, pero son legales. Sí, pero nosotros decidimos eso como sociedad. Es diferente por eso, sí. Si el alcohol y el tabaco tuvieran impuestos, el Estado y el gobierno local y federal obtendrían $45 billones al año. ¿Vale la pena el precio? Sí, lo pagamos, pero no tenemos problemas de drogas. Claro que sí, pagaríamos un precio enorme por una política que es un fraude. Yo lo veo así. Hoy en día, en Estados Unidos, 7% de la población consume drogas regularmente. 23% de la población fuma tabaco o lo consume regularmente y 40% consume alcohol. Sí. ¿Podemos como estadounidenses tener un 40% de población que abusa de las drogas? A pesar de los esfuerzos del gobierno, realmente no hemos resuelto nada. Hoy la gente consume cada vez más drogas, por buenas y por malas razones. ¿Qué hacemos entonces? La época de la elección personal, hoy y mañana. Ahora existen todo tipo de drogas. ¿Cómo decidimos qué drogas poner en nuestro cuerpo? No sabemos todo sobre las drogas cuando se estrenan en el mercado. ¿No saben todo acerca de las drogas? Vaya. Aprendemos. Siento mucha ansiedad. ¿Tienen algo para eso? Los seres humanos tenemos una larga historia de consumo de drogas por varias razones, y existieron muchísimas sustancias que se han consumido, pero la situación nunca ha sido tan complicada como ahora. Actualmente la gente consume más drogas, sea como medicinas para curar enfermedades o como hábitos peligrosos que no solo perjudican a los consumidores, sino también a la comunidad que los rodea. Me reuniré con un veterano de 30 años en narcóticos de la policía de Chicago para ver cómo las drogas afectan las calles.
Primero nos dirigiremos al sur, en donde siempre hay ventas de drogas y narcóticos en las calles. ¿Qué es lo que más se vende en las calles de Chicago? Heroína y también crack. Crack. El crack es el derivado barato del polvo de cocaína. Su nombre viene del sonido que hace cuando se fuma. Tras consumir altas dosis, se pueden experimentar delirios de parasitosis, la sensación de que los parásitos se arrastran por debajo de la piel. Yo diría que ellos venden drogas. Cada cuadra está controlada por diferentes pandillas y grupos. Creo que esos que estamos viendo... Ese sujeto con la gorra roja parece estar... Se acaba de ir, pero parece estar vendiendo. Si observas bien a esos sujetos, verás que se hacen señas entre ellos. En algún momento verán nuestro auto. Para ellos no es un juego. El hecho de que estemos aquí entorpece su negocio. Bien. Hay policías encubiertos que salen golpeados. Solo por ser policía... No están exentos. No significa que te respeten. Estados Unidos representa el 4% de la población mundial, pero consume el 65% del total mundial de drogas fuertes. La droga ilegal más popular en el país es la marihuana, seguida por la cocaína y los alucinógenos, incluyendo el éxtasis. Se estima que casi la mitad de los crímenes del país están relacionados con las drogas. El costo de las drogas ilícitas en nuestra sociedad es asombroso. El paradigma del abuso de drogas supera los 200 billones de dólares si se quiere cuantificar. El abuso de drogas ilícitas cuesta más de 200 billones de dólares anuales, mientras que la industria farmacéutica gasta 70 para crear nuevas drogas. En Chicago, no muy lejos de la venta de drogas en la ciudad, la industria farmacéutica se reúne en el encuentro anual de la Asociación de Información de Drogas, o DIA. La DIA existe para dar información neutral acerca de las drogas. Yo solo quería saber cómo fue que se complicó tanto nuestra relación con ellas. Es impresionante pensar que una droga común se crea en 10 años. 10 años. Cuesta $1 billón. Espera un momento. 10 años y $1 billón para una sola Para desarrollarla, toma como ejemplo el Lipitor. Sí. El proceso de desarrollo que tiene para usarlo por primera vez en humanos hasta que lo aprueba la FDA. Toma 10 años y cuesta $1 billón. Tengo una idea para una droga. ¿Sí? Sí, la tomas, vas al gimnasio y corres 8 kilómetros por ti. Y se llama Trotatón. Pero ¿todas las drogas del mercado son seguras? Las compañías deberían saber bien qué hace una droga antes de venderla, ¿cierto? Somos una firma consultora de seguridad de drogas de la industria farmacéutica y ayudamos a las compañías a evaluar los efectos secundarios de las drogas. No sabemos todo acerca de ellas antes de estrenarlas. No saben todo acerca de la... Vaya. Aprendemos. Siento mucha ansiedad. ¿Tienen algo para eso? Si lo tienen, lo compraré. Ya vienen. Mi cabeza lucirá así. Con tantos fármacos nuevos disponibles, los doctores siguen siendo los guardianes de estas drogas. Hola, soy Dean Norris. Tengo cita a las 5:15. Por favor, llene sus datos y el Dr. Isaacs lo atenderá pronto. Genial. Gracias. Este es mi chequeo anual y tengo más preguntas para el Dr. Isaacs. Hola. Sí, hola, doctor. ¿Cómo estás? Bien. Ven, entra. Como ya tengo 40, el doctor tendrá más dedos para mi examen anual de próstata. ¿Tienes buen apetito? Lamentablemente sí. ¿Duermes bien? Normalmente sí. Abre bien. Dios mío, me sorprende haber perdido tanto peso. Mira eso, 2 números menos, son como 22 kilos. Al terminar el chequeo, le pregunté su opinión sobre las drogas. Si te dijera que en este momento tengo mucho estrés, ¿qué tipo de drogas me prescribirías? Normalmente benzodiazepinas o medicinas de la familia del Valium. Bien, ¿y qué me dices para dormir? Ambien o alguna medicina parecida. ¿Y si te dijera que tengo mucha ansiedad? Si es una terapia a largo plazo, diría ISRS de la familia del Prozac. Los fármacos psicoactivos son prescritos por los doctores para crear un cambio en la concentración, conducta, estrés, humor y alivio del dolor. Más de 16 millones de estadounidenses abusan de ellas por las mismas razones. Los índices de prescripción y de drogas prescritas vendidas han aumentado mucho desde los 50. ¿Ahora estamos más medicados que nunca? Claro, porque hay más medicamentos y opciones de los que hubo antes. Una de las técnicas de las compañías farmacéuticas para atraer más clientes es vender una enfermedad.
Educan al público para que perciban experiencias que tienen como enfermedades que se pueden tratar con sus productos. Por ejemplo, si pensabas que eras tímido, eso es una enfermedad patológica llamada timidez, que se da en grado mayor al normal y quieren ayudarte a curarla. Al final de todo, el gobierno nos dice qué podemos tomar y qué no. Nuestros amigos nos recomiendan cosas para probar y los comerciales nos mandan a comprar otros productos. ¿Cómo sabemos qué poner en nuestros cuerpos? Únicamente tú eres el responsable de lo que tomas. ¿Se hará más fácil decidir qué drogas usar? Pareciera que en el futuro tendremos más opciones. ¿Mejorarán las drogas? Estamos en camino a una era de drogas personalizadas. Por lo tanto, lo que se supone que hace una droga lo hará de una forma más efectiva, así lo queramos o no. Nuevas investigaciones también pueden encontrar nuevos usos para viejas drogas y en algunos casos pueden ser drogas ilegales. Actualmente se realiza un estudio de este tipo en la Universidad de Nueva York. Prueban una droga de clasificación 1 en pacientes con cáncer terminal para tratar de reducir la ansiedad de muerte. Usar esta droga requiere de un permiso especial de la DEA y algunas medidas de seguridad. Algo raro, ya que nuestros ancestros simplemente salían y la buscaban. ¿La psilocibina no es el ingrediente activo de los hongos mágicos? Correcto. La posible utilidad terapéutica de estas drogas es muy amplia en la psiquiatría y podrían representar un cambio de paradigmas en este campo. Entonces, ¿les dan drogas alucinógenas a pacientes que están lidiando con problemas muy serios? ¿No será eso peor? Hay que usarlas con cuidado, ya que pueden causar efectos psicológicos adversos. Las drogas psicodélicas afectan a la gente de distintas maneras y no siempre de forma predecible. Las drogas alucinógenas tienen una diversidad de efectos psicológicos profundos que afectan a los consumidores. Ya descubrí que las drogas como la psilocibina se usaron para crear experiencias espirituales por miles de años y ahora parece que los pacientes de este estudio están teniendo experiencias similares. Algunos pacientes han descrito una figura divina y benévola con la que han interactuado. Es curioso que experimenten con una droga que aumenta, en esencia, la espiritualidad, ¿cierto? Es verdad. Sí, qué interesante. Algún día quizás salga como la píldora divina. Estas son píldoras y experiencias divinas. Sí. Lo interesante es que la mayoría de los pacientes han descrito su experiencia con psilocibina como la más grata o una de las más importantes que han tenido junto con tener un hijo. De manera que es uno de los efectos más profundos que he observado. Como sabemos, los seres humanos han consumido hongos mágicos por milenios, pero todavía tenemos un entendimiento limitado de cómo sirve de mediador con los efectos psicológicos increíbles e interesantes que producen en el cerebro. Creo que, lamentablemente, hemos demonizado ciertas clases de drogas sin dejarlas ser objeto del estudio científico y al grado que deberían tal vez serlo. Todavía hay mucho por aprender sobre cómo las drogas afectan nuestros cuerpos y mentes. Hasta la droga más vieja que consumimos sigue siendo estudiada actualmente. Las drogas han sido parte de la experiencia humana de muchas formas a través de la historia, desde nuestra búsqueda espiritual por un significado mayor, pasando por las prácticas médicas y las curas, la economía global que se creó a partir de las drogas, hasta las nuevas ideas que pudieron haber inspirado. Ahora tenemos más opciones que nunca, pero ¿estamos más sanos? Muchos creen que las drogas son una elección personal y otros que debemos seguir regulándolas para protegernos de sus peligros. Sin duda, con el tiempo seguiremos reexaminando nuestra relación con ellas, lo cual ha sido una constante desde la Edad de Piedra hasta hoy y que continuará en el mañana.